Bueno amigos, hola a todos. El día de hoy voy a empezar mi canal de YouTube y quiero hacerlo hablando de este tema tan importante como lo es la enfermedad renal crónica. Espero que me puedan apoyar ya que pues, es mi primer video y intento ponerle mucho empeño a esto y pues espero que les pueda servir al que esté viendo este video para comprender mejor el tema. Lo primero es decir de qué estamos hablando, qué es la enfermedad renal crónica, porque tiene varias particularidades que mucha gente pasa por alto pero que son muy importantes tenerlas en cuenta. La enfermedad renal crónica es una alteración pero lo particular es que es una alteración que puede darse tanto en la función como en la estructura del riñón. Es decir, uno puede tener enfermedad renal crónica, la puedes padecer y que tus riñones todavía no hayan manifestado, no se haya evidenciado una alteración en su función. Pero si está alterada cualquier compartimento de su estructura, ya se considera que es una enfermedad renal crónica, siempre y cuando estos cambios sean irreversibles y además estos cambios se hayan dado con un tiempo de evolución mayor o igual a 3 meses. Entonces esto es lo que define el concepto de enfermedad renal crónica, básicamente, que esté alterada ya sea la función y o la estructura, que además estos cambios sean irreversibles y que se presenten durante un tiempo mayor o igual a 3 meses. Ya con eso podemos diagnosticar a nuestro paciente, decirle, pues si cumple todas estas condiciones, tiene enfermedad renal crónica. Ahora vamos a hablar de la epidemiología, que pues, es algo muy importante que muy frecuentemente podemos pasar por alto, pero que tiene su importancia, ya que esta enfermedad es una de las principales causas de morbimortalidad. Sí, es una de las principales causas de morbimortalidad en todo el mundo. Y algo muy curioso que no todo el mundo tiene en cuenta es que es tan frecuente que se considera dos veces más frecuente que la diabetes mellitus y 20 veces más frecuente que el cáncer. ¿Y a qué poblaciones afecta? Las poblaciones que más se ven afectadas por la enfermedad renal crónica son los ancianos, las mujeres más que los hombres, mujeres más que hombres, mayor proporción, tengan eso en cuenta, individuos de raza negra, también hipertensos y diabéticos. Esta es la población que más lo padece. Algo muy curioso también es que de todas las personas que tienen enfermedad renal crónica, solamente el 10% de los que la padecen saben que tienen la enfermedad, porque es una enfermedad que demora en manifestarse debido a que, como les comenté antes, la alteración en la función del riñón aparece tiempo después de que ya viene sucediendo una alteración estructural lenta y progresiva, y cuando las personas empiezan a manifestar los primeros síntomas y acuden al médico, ya puede ser demasiado tarde para pues, detectarla. Entonces lo que se recomienda es realizar pruebas de detección temprana, esto es muy importante, detección temprana, en personas que tengan los factores de riesgo, que se encuentren en el grupo de riesgo, que son estos de acá. Realizar pruebas de detección como la albúmina en orina y otras pruebas diagnósticas que son importantes, que vamos a hablar más adelante. Ahora vamos a hablar de la etiología. La etiología de la enfermedad renal crónica pues, puede llegar a ser algo agobiante, pero vamos a desglosarla, ya que hay dos clasificaciones, pero lo más importante es saber si es primaria, si es secundaria. En sí estas son pues las dos clasificaciones más importantes, pero también hay otras que debemos entender, que es la diferencia entre una etiología hereditaria y una etiología congénita, que no es lo mismo. Cuando hablamos de primaria nos referimos a las que afectan directamente al riñón y que no involucran una patología sistémica multiorgánica. Entonces, cuando hablamos de las primarias, el principal protagonista es el riñón.
Pero cuando hablamos de las secundarias, generalmente son enfermedades sistémicas multiorgánicas. Enfermedades sistémicas y multiorgánicas. Entonces, ¿qué ejemplos podemos tener primero de las primarias? Entre ellas encontramos, por ejemplo, bueno, la más frecuente que afecta directamente al glomérulo es la glomerulonefritis. Pues lógicamente la glomerulonefritis tiene subclasificaciones, la nefritis IgA, la glomerulonefritis membranosa, pero como estamos enfocados en enfermedad renal crónica, solamente vamos a mencionar en sí lo que es la glomerulonefritis, y después ya en otro video podemos desglosar como tal esta entidad que es la glomerulonefritis, pero solo mencionamos como que es una causa primaria y es la más frecuente, la causa primaria más frecuente de enfermedad renal crónica. Otra causa primaria, obviamente menos frecuente que la glomerulonefritis, es una entidad conocida como nefritis inmunoalérgica. Esta patología se da como consecuencia de una alergia secundaria al consumo de un medicamento o una toxina que afecta principalmente al intersticio y al túbulo renal. Una enfermedad que afecta al compartimiento tubulointersticial de los riñones y se da como consecuencia de una respuesta desmedida, como su nombre lo dice, del sistema inmune que involucra factores alergenos. Ahora vamos, otro ejemplo podría ser también la vasculitis ANCA. La vasculitis ANCA, pero cuando esta tiene predominio por el riñón, porque acordémonos que en las causas primarias el principal protagonista debe ser siempre el riñón, no debe involucrar una enfermedad multiorgánica. Y la vasculitis ANCA puede ser multiorgánica, puede afectar también a los pulmones, pero es primaria cuando afecta solamente al riñón, cuando es exclusiva del riñón. Ahora vamos a las secundarias. Las secundarias, como ya lo mencioné, pueden ser sistémicas, multiorgánicas. Por ejemplo, una enfermedad sistémica, el lupus, son enfermedades autoinmunes que son sistémicas. El lupus, por ejemplo, la amiloidosis, que no es casi frecuente, pero bueno, también es una enfermedad que involucra el sistema inmune y que pues, se debe al mal plegamiento de unas proteínas que se acumulan en el glomérulo y causan daño a nivel del glomérulo. A nivel secundario también tenemos, por ejemplo, la hipertensión maligna, hipertensión arterial maligna. Recuerden que uno de los principales grupos de riesgo son los hipertensos, por lo tanto, cuando esa hipertensión se vuelve maligna, es una clara causa de lo que puede ser una enfermedad renal crónica. A nivel de las causas secundarias también tenemos, por ejemplo, la obstrucción de las vías urinarias inferiores. Y estas pueden ser causadas por diferentes entidades, como puede ser un cálculo, conocido también como litiasis, puede ser también por una malformación, etcétera, ¿no? Otra causa secundaria, pues también tenemos la diabetes mellitus como causa, que esta causa pueden estar conjugadas o pueden juntarse para producir lo que es este daño renal crónico. Por ejemplo, una persona puede tener diabetes e hipertensión y que eso lo haya llevado a desarrollar la enfermedad. Y todas, recuerden que todas son secundarias, todas estas que les mencioné, la diabetes, la obstrucción de las vías aéreas inferiores, la hipertensión maligna, el lupus, son secundarias porque involucran a otros órganos, son multiorgánicas y son sistémicas. Y cuando hablamos de hereditarias y congénitas, la particularidad aquí es que sí existe una diferencia entre hereditario y congénito, porque hereditario es cuando la enfermedad está causada por transferencia directa del código genético del progenitor hacia el individuo. En cambio, la causa congénita no necesariamente existe una herencia genética que determina la presencia de la enfermedad, sino que puede ser que la enfermedad fue causada por otros factores, pero que se dio durante la gestación y el individuo nació con la enfermedad. Sí, puede ser congénita y hereditaria al mismo tiempo, pero puede ser también congénita sin ser hereditaria, sin tener un componente genético. Ejemplos de enfermedades renales heredadas por el componente genético podría ser
algunas podocitopatías y algunas tubulopatías, en la cual no vamos a ahondar específicamente, pero porque no es importante esa profundización, pero podríamos hacerlo en otro video también. Otra cosa importante que hay que decir sobre la etiología es que la etiología puede afectar a los diferentes compartimentos del riñón. Es decir, hay etiologías que afectan al compartimento glomerular, hay etiologías que afectan al compartimento tubulointersticial y hay algunas que afectan al compartimento vascular. Por ejemplo, el compartimento glomerular está la glomerulonefritis. También puede estar el lupus, por ejemplo, la amiloidosis. En el compartimento tubulointersticial podemos encontrar, por ejemplo, una obstrucción de las vías aéreas, de las vías urinarias, perdón. Podríamos encontrar también la entidad que mencionamos anteriormente, que era la nefritis inmunoalérgica. Y al compartimento vascular, obviamente, aquí encontramos la hipertensión maligna. Podemos encontrar también la vasculitis ANCA. Y también, bueno, en realidad esto se escribe en mayúscula, porque son siglas, o es porque así, ese es el nombre de la proteína que se ve alterada, aunque hay diferentes tipos de esa proteína. Pero bueno, otra podría ser, que afecta el compartimento vascular, podría ser también simplemente la enfermedad vascular arteriosclerótica. Vamos a hablar de la clasificación, cómo clasifica un paciente con una insuficiencia renal cuando ya es conocido que tiene una insuficiencia renal. ¿Cómo lo clasifica para saber qué vas a hacer con él? Antes de clasificarlo, evidentemente lo primero es que tú tienes que saber que él tiene una insuficiencia renal. No lo puedes clasificar sin saber que sus riñones son insuficientes. Entonces, ¿cuáles son los determinantes de la insuficiencia renal? Básicamente la tasa de filtración glomerular y el índice albúmino-creatinina. Los niveles normales, es decir, los niveles que ya son anormales, mejor dicho, de tasa de filtración glomerular, es cuando esta es menor a 70 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal total. Y la albúmino-creatinina está alterado cuando se encuentra mayor a 30 mililitros al día, es decir, cada 24 horas. Entonces tú puedes utilizar dos clasificaciones, la de la tasa de filtrado glomerular y la del índice albúmino-creatinina, para definir cuál es tu conducta con el paciente o en qué nivel de severidad se encuentra su insuficiencia renal. Y aún mejor que si usas las dos clasificaciones es de que si juntas las dos clasificaciones puedes utilizar de forma simultánea ambas clasificaciones para definir, digamos, la conducta a tomar con ese paciente y definir su nivel de insuficiencia. En el caso de la tasa de filtración glomerular, esta se clasifica en 5 grupos, de G1 a G5. Y en el caso del índice albúmino-creatinina, hay 3 grupos que son A1 hasta A3. Entonces, vamos a utilizar estas dos clasificaciones juntas para definir qué hacer con nuestro paciente, lo cual nos lleva hasta este recuadro. Este recuadro lo que nos muestra de forma muy clara es que aquí podemos ver la tasa de filtrado glomerular y aquí podemos ver el nivel de albúmina, el nivel de albuminuria, que es la misma proteinuria en una muestra de orina aislada. Esto es muy importante, la muestra de orina debe ser aislada. Tenemos acá los 5 grupos de los que le hablé anteriormente, G1, G2, G3A, G3B, G4 hasta G5. Y tenemos acá los 3 grupos de los que le hablé en cuanto a la albuminuria, que son A1, A2 y A3. Ahora, ¿cómo juntamos estas dos clasificaciones? Con este recuadro que pueden ver acá, donde utilizando las dos clasificaciones
se sopesan, digamos, entre sí y se define qué color le vamos a asignar a nuestro paciente. Por ejemplo, si el paciente se encuentra en el grupo G1 y en el grupo A1, es decir, tiene un filtrado glomerular normal porque es mayor a 90 y tiene una albuminuria normal porque es menor a 30, este paciente lo podríamos en nuestro semáforo asignar el color verde y tiene un manejo, tiene una proyección optimista porque no hay datos de que hay una insuficiencia, renal, como bien lo dice acá. Color verde significa que es un paciente de bajo riesgo, no hay criterio de enfermedad renal, si no hay datos de lesión en otros exámenes como lo puede ser una histología o un estudio de imagen. Si no hay otros datos de lesión y el paciente se encuentra en color verde, pues lo único que se recomienda es vigilancia en atención primaria de forma anual. Ahora bien, si digamos el paciente se encuentra en un color amarillo, como por ejemplo acá, amarillo, por ejemplo se encuentra en el grupo G3A y en el grupo A1. Entonces, como la conducta acá es un riesgo moderado, porque a pesar de que, por ejemplo, aquí el paciente tenga una albúmina normal menor a 30, tiene una tasa de filtrado glomerular menor a 70, que es lo que les dije acá arriba, que cuando es menor a 70 está alterado. Entonces, como él tiene una tasa de filtrado glomerular menor a 70, lo clasifica como amarillo a pesar de que sus niveles de albuminuria estén normales. Entonces, el paciente ya tiene cierto riesgo, pero un riesgo moderado. Entonces, lo que dice es que se recomienda una vigilancia en atención primaria, pero ya no sería una vez al año, sino de manera más frecuente. Pueden ser 3 veces al año, por ejemplo. Y ya en el nivel naranja, como lo podemos observar aquí, por ejemplo, está en el nivel A2 de albuminuria, que ya sería un valor entre 30 y 300 al día. Y se encuentra en el 3A, en el grupo 3A, de tasa de filtrado glomerular. Ya aquí podemos ver que no solamente está alterado el filtrado glomerular, sino que también está alterada la albúmina porque se encuentra mayor a 30, entre 30 y 300. Y yo le había dicho que una albúmina mayor a 30 ya es un signo de que hay una insuficiencia. Entonces este paciente está en el nivel naranja, por lo cual necesita un control cada 3 a 6 meses en atención primaria en salud, y derivación a nefrología también es recomendable si entre las citas que se le realizan va progresando la insuficiencia. Y ya cuando hablamos del color rojo, de los que se encuentran en color rojo, ya que digamos que es el último color del semáforo, ya es directamente derivar a nefrología. Los factores de riesgo, lo más importante es saber que existen 3 grupos de factores de riesgo para la enfermedad renal crónica, y esos 3 grupos definen 3 tipos de factores de riesgo diferentes. Primero están los factores no modificables. Luego tenemos los factores de riesgo potencialmente modificables. Y están los factores de riesgo inherentes a la enfermedad renal crónica. Que son aquellos que son consecuencia de la misma enfermedad renal crónica, pero que también promueven a que ésta pueda seguir progresando cuando se presentan. Entre los factores de riesgo no modificables, por ejemplo, tenemos aquellas enfermedades, tenemos aquellas condiciones que no se pueden tratar, que no se pueden regresar, como por ejemplo la edad. No podemos volver el tiempo atrás, así que la edad es un factor de riesgo. Evidentemente es no modificable la edad avanzada. Otra cosa que no se puede cambiar son aquellas cosas que son determinadas por nuestros genes, que son la raza y el sexo. En este caso, la raza negra tiene más riesgo. Y según un estudio, hoy en día existen muchas más personas del sexo masculino dializadas, así que bueno, el sexo masculino es un factor de riesgo de progresión de la enfermedad. Entre los factores de riesgo potencialmente modificables encontramos aquellas enfermedades en las cuales se pueden, digamos, que echar para atrás, es decir, se pueden tratar, se pueden controlar e impedir que éstas empeoren el estado funcional de los riñones, como por ejemplo la hipertensión arterial, como por ejemplo la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, la dislipidemia,
Y el factor más importante de todos estos que estoy mencionando es la albuminuria, que también es un factor, la albuminuria, que en los pacientes con enfermedad renal crónica se hace un seguimiento con la albuminuria, y la albuminuria, si se encuentra elevada, es el factor pronóstico más preocupante que puede tener un paciente, y es el que, si se corrige, mayor beneficio nos trae y mayor beneficio le brindamos al paciente para que su enfermedad no progrese, es la albuminuria. Es la medida de control más importante, o una de las más importantes, que se toman con los pacientes con enfermedad renal crónica, controlar la albuminuria. Algo parecido a lo que se hace con los pacientes diabéticos, con la hemoglobina glicosilada. Y están aquellos que son inherentes a la enfermedad renal. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma enfermedad renal hace que a estos factores aparezcan, y cuando estos factores aparecen, hacen que la misma enfermedad renal progrese y empeore. Por ejemplo, desequilibrios hidroelectrolíticos, electrolíticos más bien, como los del calcio, como los del fósforo. Por ejemplo, acidosis metabólica, o por ejemplo también la anemia. Dentro de las manifestaciones clínicas hay cambios en la evolución de la enfermedad, porque al inicio, cuando aquí tenemos una especie de glomérulo, digamos, aquí tenemos el glomérulo y aquí tenemos los capilares. Inicialmente, cuando se está perdiendo la capacidad de filtración, que es progresiva, que no es algo que se dé de la noche a la mañana, cuando nosotros tenemos un glomérulo sano o una nefrona sana, lo normal es que haya cierta cantidad de soluto filtrado, es decir, que los solutos que se filtren estén en una buena cantidad, porque estos son los desechos que se eliminan de la sangre. Por lo tanto, esta es la función de la nefrona, básicamente, que de cierta manera limpiar la sangre y que todos estos desechos de acá se terminen eliminando. Entonces, eso depende de la capacidad de filtración de esta estructura, que es el glomérulo. Cuando se va perdiendo esa capacidad de filtración, obviamente se van a filtrar menos solutos. El riñón va a perder su capacidad para filtrar esta cantidad de soluto que estamos viendo aquí, y ya no va a ser así, sino que va a ser algo más o menos así. Algo así. Entonces, ¿qué va a hacer el riñón? Va a decir, bueno, entonces yo aumento el volumen de líquido que pasa a través de la membrana de filtración. Aumento el volumen de líquido para que ese líquido arrastre una mayor cantidad de soluto. Entonces aquí viene más agua, y esa agua, como mecanismo de compensación, arrastra más soluto. Pero eso no viene solo, eso viene con los primeros síntomas, que son poliuria, polaquiuria y nicturia, que son los primeros síntomas de la enfermedad renal crónica, cuando el riñón hace esa especie de mecanismo de compensación, eliminando más volumen. Saben que la poliuria es el aumento de volumen en cada diuresis, y la polaquiuria es el aumento en la frecuencia de diuresis al día. Y la nicturia es levantarse en la noche para orinar. Esos son los síntomas iniciales y surgen como un mecanismo de compensación para eliminar todos esos solutos tóxicos que no se están eliminando de la sangre por el daño que está surgiendo de manera progresiva en la barrera de filtración. Bueno, y después de que esto ocurre, cuando ya este mecanismo compensatorio deja de ser suficiente porque el daño renal ha avanzado, aparece lo que conocemos como el síndrome urémico. Y el síndrome urémico es, como todo síndrome, una serie de signos y síntomas que surgen como consecuencia de un cúmulo de desechos en la sangre, porque ya este mecanismo compensatorio no está siendo suficiente. Entonces aparece lo que es el síndrome urémico como consecuencia del cúmulo de ácido úrico en la sangre, y van a aparecer síntomas como la anorexia, como las náuseas,
como el prurito, la retención de agua y sodio, que se manifiesta con edema. Aquí el síntoma sería edema. También podemos tener parestesias, insomnio, y fatiga. Entonces, estos son los síntomas que constituyen el síndrome urémico. Ya después se pueden presentar otras manifestaciones, pero ya serían como complicación del acúmulo del ácido úrico. No solamente serían síntomas, sino que ya serían como complicaciones que van más allá, como las que mencionamos anteriormente, como lo es la hipertensión arterial, como lo puede ser la anemia, que la anemia se produce por una disminución en la producción de eritropoyetina, que es producida por el riñón y es la hormona que viaja hacia la médula ósea para estimular a las colonias de células madres hematopoyéticas y que produzcan las células de la sangre. Entonces se produce una anemia como consecuencia de esta disminución de la eritropoyetina. También puede haber mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como lo puede ser la enfermedad cerebrovascular, el síndrome coronario o la insuficiencia cardíaca. Otras complicaciones podrían ser la acidosis metabólica, que se da como consecuencia de que el riñón pierde la capacidad para disminuir la eliminación del componente ácido de la sangre, que son los hidrogeniones. Otras complicaciones podrían ser la neurotoxicidad de los desechos que no son eliminados por el riñón, que puede producir una disminución del IQ, del coeficiente intelectual, una disminución de la memoria. E inclusive puede haber convulsiones. También puede haber una fragilidad ósea, porque hay alteraciones en el metabolismo mineral. Puede haber hiperfosfatemia, hiperparatiroidismo, y déficit de vitamina D, que a la larga es lo que nos va a llevar luego a tener mayor riesgo de fracturas. Bueno, ahora vamos a hablar del diagnóstico. Lo primero en el diagnóstico es ver la historia clínica. Cuando te llega tu paciente, tú lo primero que le vas a realizar es su historia clínica. En la historia clínica, lo primero que tú analizas para llegar a un diagnóstico son los síntomas. Entonces, en el caso de la falla renal, para sospecharla, el paciente debe presentar síntomas que puedan indicar que cierto grado de disfunción renal está comenzando en ese paciente. Entonces tú tienes que sospecharlo si ves, por ejemplo, lo que mencionamos anteriormente, como la poliuria, como la nicturia, o como por ejemplo la hematuria, entre otros muchos, incluyendo el síndrome urémico. Ya luego tú tienes tu sospecha inicial, tienes tus síntomas que son compatibles con de pronto que pueda existir la posibilidad de que sus riñones puedan llegar a estar fallando. Entonces, en la misma historia clínica, tú vas a correlacionar esta sintomatología con los antecedentes personales del paciente. Y lo que se debe hacer aquí en esta parte de los antecedentes es relacionar cosas que puedan llegar a relacionarse con una falla renal. Por ejemplo, que el paciente tenga antecedentes de hipertensión arterial, que el paciente tenga antecedentes de diabetes mellitus, que el paciente tenga antecedentes de exposición a tóxicos.
a tóxicos renales. Cosas que te indican que puede haber una posible relación con la sintomatología que hablamos aquí. Ya tienes tu sospecha inicial dada por tu historia clínica. Ahora, ¿qué paraclínicos le vas a solicitar? Cuando tú estás en la consulta, puedes recurrir, por ejemplo, a realizar primero, antes de hablar de los paraclínicos, vamos a hablar del examen físico. El examen físico, muy importante, el cual se va a hacer de manera cefalocaudal. Lo primero, como es de manera cefalocaudal, vamos a lo que está más arriba. Vamos a hablar de los ojos. La hipertensión arterial puede dañar los riñones y nos puede producir esta sintomatología. Si el paciente tiene antecedentes de hipertensión y tiene sintomatología de falla renal, también es posible que esa hipertensión haya dañado otros órganos, como los ojos, produciendo, por ejemplo, una retinopatía hipertensiva, por lo cual tú debes examinar los ojos realizando un fondo de ojo. También tienes que tomar la presión arterial. También se debe examinar muy bien la parte cardiovascular. Hay que tomar pulso y hacer examen físico de tórax. Hay que examinar el abdomen en busca de, por ejemplo, masas. Entonces incluimos algo muy esencial, la palpación abdominal en busca de masas. En el caso de pacientes hombres, es importante la realización de un tacto rectal para así descartar la presencia de una hiperplasia prostática como causa. O de una inflamación prostática. Esto ya va a depender de la sintomatología. Recuerden que la sintomatología de la hiperplasia prostática y de la prostatitis distan bastante, aunque ambas tienen algo en común, que es el agrandamiento de la próstata, causando una opresión de la uretra prostática y así provocando también un estancamiento del flujo urinario que puede a la larga dañar los riñones. Por eso se relaciona con el daño renal, con la sintomatología de daño renal. Y ya cuando tenemos definida nuestra historia clínica y nuestro examen físico bien integral que abarque todos los componentes de lo que es la sospecha de falla renal, vamos a nuestros paraclínicos. Dentro de los paraclínicos es importante hablar del Doppler o la ecodoppler. En la ecodoppler vamos a ver si existe daño arterial y vamos a descartar lo que es la estenosis arterial renal, que si existe sospecha mediante la ecodoppler de una estenosis arterial renal, luego vienen otros estudios más avanzados, como por ejemplo lo podría ser la arteriografía, como lo podría ser el angiotac, como lo podría ser la angioresonancia. Si se fijan, todos estos son diferentes estudios de imagen avanzados que nos permiten visualizar el lecho arterial renal a mayor detalle y la estructura vascular. También tenemos que solicitar en todo paciente con sospecha de falla renal, un sedimento urinario. Porque en caso de que la sintomatología del paciente sea la sospecha correcta y sí tenga falla renal, lo que es el sedimento urinario lo que nos va a ayudar es a orientar o nos va a dar pistas sobre la posible causa. Por ejemplo, si aparecen cilindros hemáticos, eso lo que nos va a indicar es que la posible causa puede ser probablemente una glomerulonefritis proliferativa o por ejemplo una vasculitis, ya que estas cursan con cilindros hemáticos. Por ejemplo, tenemos cilindros leucocitarios. No tenemos cilindros hemáticos, sino cilindros leucocitarios. En este caso nos vamos a direccionar nuestra sospecha más a, por ejemplo, una pielonefritis o una nefritis
túbulo intersticial, por ejemplo, que son condiciones que cursan con cilindros leucocitarios. Ahora bien, encontramos presencia de células tubulares. ¿Eso qué quiere decir? Hay un desprendimiento de las células tubulares que no deberían estar en la orina, lo cual podría indicar una lesión renal. Y así de esta manera, cada uno de estos hallazgos en el sedimento urinario nos va a dar pistas sobre las posibles causas. Y vemos cómo aglomeramos varias de las causas más importantes y más frecuentes. Otro estudio de importancia, la ecografía. Ya hablamos de la ecodoppler, hablamos del sedimento urinario, ahora vamos a hablar de la ecografía renal. En la ecografía renal es la que nos va a definir si de verdad existe una alteración estructural a nivel de los riñones. Es la que va a definir la alteración estructural. Así como, por ejemplo, la tasa de filtración glomerular y el índice de albúmino-creatinina definen una alteración funcional, en este caso, la ecografía renal nos define una alteración estructural. ¿Y cómo definimos que hay una alteración estructural? Fijándonos en el tamaño de los riñones. Si los riñones se encuentran por menos de 9 centímetros, esto relacionado con la superficie corporal total, porque evidentemente los riñones de cada paciente no van a tener parámetros de tamaño idénticos, sino que eso se va a relacionar al tamaño del cuerpo de la persona. Cuando tenemos esto menor a 9 centímetros, esto nos indica un daño renal estructural irreversible. Entonces ya ahí tenemos uno de los hallazgos más importantes, en uno de los estudios más importantes en estos pacientes, que es que ahí ya hay una alteración estructural irreversible, es decir, ya es un diagnóstico, pero no es un diagnóstico de la causa primaria, o sea, lo que causó la enfermedad renal, que puede ser uno de estos. El diagnóstico de la causa primaria nos lo puede dar, por ejemplo, la arteriografía, que nos va a definir si es una vasculitis o algo relacionado a la vasculatura. Y el diagnóstico también nos los puede dar, por ejemplo, una biopsia renal. Cuando tenemos dudas sobre el diagnóstico, porque todos estos estudios de imágenes que acabamos de mencionar, incluido el sedimento también, no nos han sido suficientes para establecer una sospecha diagnóstica sólida, nosotros vamos a optar por una biopsia renal, pero no siempre, porque la biopsia renal tiene cierto riesgo, entonces hay que evaluar el riesgo-beneficio. Si el riesgo-beneficio, si el paciente no tiene una función renal muy baja, es menos riesgoso, el riesgo es menor. Pero si el paciente tiene una disfunción renal muy marcada, el riesgo es muy grande. Por lo tanto, se prefiere no realizar una biopsia. En el caso de que sí se pueda realizar, la biopsia nos sirve para dictaminar la causa primaria. Y también para determinar con mayor exactitud en qué etapa se encuentra el deterioro renal. Deterioro estructural, ya que nos permite ver la estructura glomerular y el lecho vascular y la estructura de la nefrona y la estructura intersticial del riñón evidentemente a mayor detalle. Vamos a hablar del manejo integral. El manejo integral incluye obviamente lo primero, que son las medidas generales, que más que todo es haciendo hincapié en los hábitos y en el estilo de vida. Hay que hacer hincapié en que el paciente debe reducir el consumo de alcohol y drogas. El paciente debe mantener una actividad física regular a la semana. Mínimo 30
1 hora al día por alrededor de 4 a 7 días a la semana puede ser. Deben hacerse ciertas medidas de manejo de la alimentación. La dieta, primero, la dieta. La dieta debe ser especialmente, sobre todo, direccionada hacia los alimentos de origen vegetal. Pero obviamente sin abandonar los alimentos de origen animal, solo que va a haber un predominio debe haber un predominio de los alimentos de origen vegetal sobre los alimentos de origen animal. Otra cosa importante sobre la dieta es que esta debe ser hipoproteica e hiponatrémica. Exceptuando ancianos que tienen mayor riesgo de padecer sarcopenia. Hay que tener mayor cuidado con aplicar una dieta hipoproteica en estos pacientes que tienen sarcopenia o que padecen de fragilidad, porque son ancianos. También es importante la hidratación. También es importante la hidratación y la cantidad de orina que el paciente produce al día. Las metas son más o menos que el paciente produzca 2 litros en promedio al día. Aunque estas cifras pueden estar disminuidas, es decir, estas metas de hidratación y diuresis deben estar más restringidas en aquellos pacientes que tienen una enfermedad renal crónica simultánea con una enfermedad cardiovascular, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca congestiva. En ese caso debe hacerse más bien restricción del consumo de líquido. Ahora vamos a las medidas farmacológicas. Aquí lo que se busca principalmente es retrasar aquellos factores o impedir que aparezcan aquellos factores que hacen que la enfermedad progrese. Ahora, ¿qué es lo que hace que la enfermedad renal progrese? Factores como los que mencionamos anteriormente: la presión arterial, el estrés oxidativo, la albuminuria. Entonces tenemos fármacos. Primero vamos a hablar de los renoprotectores. Entre ellos encontramos los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ejemplo los YECA y los ARA2. Son medicamentos que son renoprotectores porque disminuyen la presión en el lecho capilar del glomérulo y además de eso disminuyen la albuminuria, disminuyen el daño endotelial a nivel de los capilares y disminuyen el daño epitelial a nivel del glomérulo. También tenemos aquí en los renoprotectores a los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, los llamados ISGLT2, del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Estos medicamentos lo que hacen es que disminuyen la reabsorción de glucosa que se da a nivel del túbulo proximal. Es decir, supongamos que este es el túbulo proximal. Aquí tenemos la glucosa que se filtra del glomérulo y en condiciones fisiológicas en ese túbulo proximal lo que hace es que hay una regresión de toda esta glucosa, de la mayoría de la glucosa hacia el capilar, y esta glucosa acaba retornando a la final de la circulación. Lo que hacen estos medicamentos es que impiden esta regresión y hacen que toda esa glucosa se elimine por la orina. Por eso es que estos medicamentos son muy utilizados en aquellos pacientes sobre todo en diabéticos, pero también en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica, más diabetes mellitus, son de mucha indicación o son la principal indicación como medicamentos renoprotectores cuando coexiste con diabetes mellitus, aunque también puede ser beneficioso incluso en algunos casos que no coexiste con diabetes mellitus, porque mantienen su efecto renoprotector. Y de todas maneras también tienen una parte beneficiosa, que es que disminuyen las complicaciones cardiovasculares. Los
ISGLT2 o inhibidores del cotransportador sodio-glucosa de tipo 2. Son estos medicamentos, por ejemplo la empaglifosina, o también está la dapaglifosina, que son dos de los más usados en este grupo. Tratar las enfermedades crónicas que se relacionan a la enfermedad renal crónica, si el paciente las padece. Hacer control de la presión arterial, hacer control de la diabetes y hacer control de la dislipidemia. Hay que controlar también lo que es la hiperuricemia, especialmente cuando es sintomática. Esto se hace con los inhibidores de la xantina oxidasa. ¿Por qué se utilizan estos medicamentos? Porque la xantina oxidasa es la enzima que metaboliza la reacción que convierte la xantina en ácido úrico. Al inhibir la xantina oxidasa, vamos a impedir que la xantina pase a ser ácido úrico, por lo tanto va a disminuir el ácido úrico y va a disminuir la hiperuricemia y sus síntomas en el paciente. Por ejemplo, algunos de estos medicamentos son el allopurinol y el febuxostat. También otra cosa que se relaciona a la hiperuricemia es la gota, y muchas veces los pacientes con enfermedad renal crónica pueden llegar a padecer gota. El manejo de la gota cambia al de la hiperuricemia. En este caso se utiliza la colchicina. O si no se ve la inflamación articular que produce la gota, se puede utilizar corticoides intraarticulares o corticoides orales, y se prefieren por encima de los AINES. Se prefieren los corticoides intraarticulares en lugar de los AINES. También hay que tratar la acidosis metabólica o prevenirla. ¿Cómo se puede prevenir la acidosis metabólica? Manteniendo unos niveles óptimos de bicarbonato. Los niveles óptimos de bicarbonato en estos pacientes renales deben ser de 24 a 26 milimol litro. ¿Y cómo se logra mantener estos niveles de bicarbonato para prevenir la acidosis metabólica? Puede ser con la dieta, o si la dieta no es suficiente, se pueden utilizar suplementos dietéticos. ¿Suplementos dietéticos de qué? De bicarbonato, para mantener estos niveles óptimos y no dejar nunca que el bicarbonato descienda por debajo de 18 milimol litro, que es el valor que ya empieza a ser peligroso. ¿Peligro de qué? De acidosis metabólica. Ahora también hay que tener en cuenta que se debe tratar otra cosa importante y prevenirse, que es la hiperpotasemia. ¿Por qué se debe prevenir la hiperpotasemia? Porque estos pacientes tienen riesgo de desarrollarla. ¿Y por qué tienen riesgo de desarrollarla? ¿Por qué? Por algo que hablamos antes, que es que en estos pacientes se dan unos medicamentos que son renoprotectores, que son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como los YECA, como los ARA2. Y bueno, como se utilizan estos medicamentos que son renoprotectores, estos medicamentos pueden producir, obviamente, que se disminuya el nivel de aldosterona, porque inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y la principal función de la aldosterona, que es ahorrar sodio y eliminar potasio. Entonces, al no haber aldosterona, ese potasio no se va a eliminar, por lo tanto se acumula en la circulación, produciendo hiperpotasemia. Ahora bien, ¿cómo prevenimos la hiperpotasemia? Principalmente evitando ayunos prolongados. ¿Por qué se previene así la hiperpotasemia? Porque al evitar ayunos prolongados, ¿qué pasa en el ayuno? En el ayuno disminuye la producción de insulina,
porque la insulina se produce en respuesta a los alimentos. Entonces, al estar en ayuno, disminuye la producción de insulina. Entonces, al disminuir la producción de insulina, ¿qué hace la insulina? La insulina lleva el potasio dentro de la célula. Entonces, aquí tenemos el potasio en la sangre, en la circulación, y mientras no hay insulina, no entra a la célula, porque ella es la que permite que le entre a la célula. Entonces, al haber niveles más óptimos de insulina, evitando el ayuno, es decir, ingiriendo alimentos para que se produzca más insulina, la insulina va a llevar el potasio a la célula y va a disminuir o va a prevenir lo que es la hiperpotasemia, compensando lo que sucede con la aldosterona. Ahora bien, si el paciente ya nos cursa con una hiperpotasemia porque no se logró prevenir, ahora viene el manejo farmacológico, y los principales fármacos son la resina de intercambio catiónico. Los que se están utilizando ahora son el ciclosilicato de sodio y el circonio, entre otros. Ahora bien, en el caso de un evento agudo como una hiperpotasemia grave sintomática, el manejo se enfoca en controlar la arritmia, hiperpotasemia grave sintomática. Evidentemente también se debe bajar el potasio utilizando medicación, pero es importante el manejo urgente de las manifestaciones graves. ¿De manifestaciones graves de qué? De hiperpotasemia grave, que básicamente lo más grave es la arritmia que induce a nivel del corazón. Entonces se debe contrarrestar de manera urgente, porque es lo que nos puede llevar al paciente a la muerte. Luego, el siguiente escalón es el tratamiento, cuando el deterioro ya avanza a un estado más prominente que pueda llegar a poner en riesgo la vida del paciente. El siguiente paso en el tratamiento es ya sea el trasplante o la terapia renal sustitutiva por medio de diálisis. Entonces, trasplante, el trasplante y la diálisis. Para nosotros saber cuándo es necesario, ya sea el trasplante o la diálisis, hay que tener en cuenta que se deben evaluar varios factores de manera simultánea, y a partir de eso es que vamos a concluir si es necesario ya sea el trasplante o diálisis. ¿Qué factores vamos a evaluar? Vamos a evaluar los signos y síntomas que han aparecido en el paciente, las preferencias del paciente, el estilo de vida, también la tasa de filtración glomerular y los resultados de laboratorio. Todo esto se debe evaluar de manera conjunta. Por ejemplo, con respecto a los signos y síntomas, lo que nos tiene que llamar la atención principalmente es cuando comienzan a aparecer síntomas de la uremia que son muy difíciles de tratar. Por ejemplo, que aparece un prurito que ya se vuelve refractario, o que el paciente tiene una anorexia acompañada de déficit nutricional. También otra cosa importante es cuando comienzan a aparecer de manera recurrente estados de acidosis metabólica, y también cuando aparecen desequilibrios electrolíticos. De manera frecuente. Entonces aquí estamos teniendo en cuenta los signos y síntomas en lo que es el prurito refractario y la anorexia,
y estamos teniendo en cuenta nuestros distintos resultados de laboratorio, teniendo en cuenta también los estados de acidosis metabólica y teniendo en cuenta los desequilibrios electrolíticos frecuentes. También otra cosa importante son las preferencias del paciente y la calidad de vida. Otra cosa es la tasa de filtración glomerular. Nosotros tenemos que empezar a ver la posibilidad de una diálisis o la necesidad de una terapia renal sustitutiva cuando, o bien sea de un trasplante, cuando la tasa de filtración glomerular llega a ser menor de 15 milimol por litro por 1.73 metro cuadrado de superficie corporal en el adulto. Entonces básicamente se debe sopesar tanto pues la tasa de filtrado glomerular, así no sea como tal menor a 15, pues también se debe sopesar junto con la sintomatología, junto con el estado de acidosis, junto con el equilibrio electrolítico, para tomar una decisión acerca de si es conveniente que el paciente siga con el tratamiento solo con medicamentos o ya sería necesario reemplazar la función renal para evitar de pronto un posible fallecimiento del paciente, ya sea por cualquiera de estas causas. Aunque la causa más frecuente de fallecimiento es de origen cardiovascular, lo cual también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en esos pacientes ya se haya hecho muy dificultoso mantener unos volúmenes adecuados, unos volúmenes de líquidos circulatorios adecuados. Ya que esto también nos habla de que el deterioro renal ha sido pues mucho mayor, y también de que el paciente tiene bastante riesgo de fallecer por una causa cardiovascular al tener unos volúmenes de líquido que su sistema cardiocirculatorio pues no puede manejar, y a la larga te puede causar el fallecimiento del paciente. Bueno, eso sería todo en cuanto al tratamiento, y de esta manera finalizamos este video. Espero que les haya gustado, que por lo menos les haya podido servir de algo que no sabían, lo haya podido enterarse en este video. Así que bueno, muchas gracias si llegaron hasta el final, y espero que pasen un buen resto de día.